Bueno, muchas gracias, Graciela. Invitamos a las compañeras Raquel Gurevich y Diana González, a continuar con la disertación del panel. Preferiría sentada, ¿puede ser? ¿O le complico la vida? ¿Puede ser? ¿Allí? ¿Sí? Apago acá, ¿Puede ¿no? ser? Sí, puede ser. Adelante. Prende el micrófono. Si cambiamos de plano. Ahí estamos. Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, a donde estén, desde acá, desde Buenos Aires. A partir de la interesante exposición de Graciela y de lo que va a venir después de la mano de Raquel Gurevich, mi intención acá es hacer una especie de puente para comenzar a pensar esta idea de cómo, esto que didácticamente y claramente ha explicitado Graciela respecto de la complejidad de lo social, cómo esto llega a la escuela, qué hacemos en la escuela con estas ideas que acabamos de escuchar, cuál es la tarea de la escuela, en relación con ese saber que esos niños y niñas tienen, producto de sus historias, sus relaciones sociales, sus inscripciones subjetivas en un mundo diverso. Bueno, ¿qué nos toca hacer como tarea de enseñar? Y en eso va la responsabilidad y el entusiasmo también, ¿no? Como decía Graciela, me parece que nosotros compartimos absolutamente esa idea de que las ciencias sociales son un espacio interesante, no solo para esto que muchas veces se declama de esta construcción de sujetos críticos, que sí, fundamentalmente creemos que esa es parte de la tarea, pero sino también porque se trata de un discurso que muchas veces en la escuela solo circula de la mano de esta idea de que todos, por ser sujetos sociales, algo sabemos y, quizás con eso alcanzaría para entender la complejidad del mundo social. Nosotros intentamos como mostrar que, que eso tiene un valor, indudablemente es desde donde se pueden llegar a pensar otras cuestiones sobre el mundo social, pero que la escuela es el lugar para complejizar esas ideas, esos saberes, esas miradas y tender hacia ese lugar que planteó Graciela de una sociedad mejor, más justa. Siempre la utopía está adelante y uno, a pesar de que a veces desde las cuestiones más científicas es difícil llegar a esa conclusión de que se va a mejorar indefinidamente, siempre vamos a apostar mientras vivamos a que efectivamente eso ocurra. Así que mi intención acá en este espacio breve para darle la palabra a Raquel, que es mi colega, es empezar con algo que siempre es interesante de volver a escuchar, que son las palabras de Paulo Freire, ¿no? De algún modo Freire siempre volvemos a Freire, porque ha pensado en general un montón de cosas y en este caso, a propósito de la escritura de ese libro de la importancia de leer y el acto de la liberación, en alguna de sus conferencias ha dicho algo que me gustaría compartirlo con ustedes porque tiene que ver con estas cuestiones de las que venimos hablando. Paulo dice lo siguiente: me parece indispensable, al tratar de hablar de esa importancia, ¿no?, de la importancia de leer, considerar una comprensión crítica del acto de leer, que no se agota en la decodificación pura de la palabra escrita o del lenguaje escrito, sino que anticipa y prolonga en la inteligencia del mundo. La lectura del mundo precede a la lectura de la palabra, de ahí que la posterior lectura de esta de la continuidad de la lectura de aquel. Así que siguiendo a Freire, capaz que tendríamos que haber inaugurado nosotros las cátedras en esta idea de que la lectura del mundo es anterior a la lectura de la palabra. Y continúa señalando los diferentes momentos en que el acto de leer se fue dando en su experiencia existencial. Dice, primero,
la lectura del mundo, del pequeño mundo en que me movía. Me veo entonces en la casa mediana en que nací en Recife, rodeada de árboles, la vieja casa, sus cuartos, su corredor, su sótano, su terraza, el lugar de las flores de mi madre, la amplia quinta donde se hallaba, todo eso fue mi primer mundo. En él gateé, balbuceé, me erguí, caminé, hablé. Los textos, entrecomillados, por supuesto, las palabras, las letras, de aquel contexto en cuya percepción me probaba, y cuanto más lo hacía, más aumentaba la capacidad de percibir, encarnaban una serie de cosas, de objetos, de señales, cuya comprensión yo iba aprendiendo en mi trato con ellos, en mis relaciones con mis hermanos mayores y mis padres. Los textos, las palabras, las letras de aquel contexto se encarnaban en los cantos de los pájaros, en la danza de las copas de los árboles, las aguas de lluvia jugando la geografía, inventando lagos, islas, ríos, arroyos. Los textos, las palabras, las letras de aquel contexto se encarnaban también en el silbo del viento, en las nubes del cielo, en sus colores, en sus movimientos. De aquel contexto formaban parte además los animales, pero también el universo del lenguaje de los mayores, expresando sus creencias, sus gustos, sus recelos, sus valores. Todo eso ligado a contextos más amplios que el de mi mundo inmediato y cuya existencia yo no podía ni siquiera sospechar. Bueno, ¿por qué elegimos o elegí en realidad estas palabras de Paulo? Porque, bueno, en un punto hacen de lazo entre lo que planteaba Graciela y lo que queremos contarles nosotros respecto de las ciencias sociales y su enseñanza. Este fragmento en realidad tiene sentido por dos asuntos. Bueno, en primer lugar, esta idea que ya la trabajó Graciela y que nosotros vamos como a insistir en eso, de que efectivamente existe un saber acerca de lo social que se construye situadamente, en las prácticas cotidianas, en contexto, en interacción con otros, adultos, pares. Un saber que lleva una carga emocional, ideológica, un saber que la escuela debería considerar, y ahí vamos a empezar como a pensar en qué hace la escuela con estos saberes de los chicos, pero que no debería clausurar la posibilidad de que la educación ocurra. Es decir, esta consideración se vincula con alguna tradición pedagógica que, bueno, atendiendo a estos saberes construidos espontáneamente, podemos decir, por los sujetos, ajustaba esa intervención educativa a brindar la información necesaria según las posibilidades infantiles, acompañando sus desarrollos espontáneos. Entendemos absolutamente que estos saberes operan en cualquier situación didáctica y que aquello que nosotros querramos ofrecerles tendrá como base esta primera representación que construyen los chicos, pero insistimos en que es tarea de la escuela en no renunciar a este acto de educar, ya que en el caso de las ciencias sociales el acceso a la comprensión de ciertos asuntos de la vida en sociedad del pasado y del presente no podría ocurrir sin la intermediación del acto educativo. Es decir, será la escuela, como bien decían por ahí, la tarea de la escuela poner en crisis algunas ideas, habilitar la confrontación de las mismas, propiciar un acercamiento a los modos propios de conocer, a los que frecuentemente recurrimos cuando intentamos dar cuenta, explicar la complejidad de la vida humana en diferentes contextos sociales, económicos, geográficos, históricos. Y bueno, y esta segunda parte, por lo cual lo elegimos, tiene que ver con algo que dice Freire al final de este texto que elegí, que por un lado él construyó en su lugar natal de Recife una idea sobre el mundo, unos saberes, pero lo cierra diciendo todos esos saberes ligados a contextos más amplios que el de mi mundo inmediato y cuya existencia yo no podía ni siquiera sospechar. Es decir, esta construcción acerca del mundo social que cualquier niño o niña va elaborando a partir de sus inserciones desde que nace, también están dejando por fuera quizás un montón de otros mundos, como decía Silvia hoy, que será la escuela la encargada de traer esos mundos posibles, diversos, para, bueno, enriquecer la mirada de los niños sobre ese mundo social del cual ya tienen algunas ideas y es ese mundo inmediato conocido,
y la escuela es la que le va a acercar exactamente esos otros mundos. Y es a propósito de ir entrando en este territorio de la escuela, de las ciencias sociales y su enseñanza, a propósito de estos comentarios y de estas palabras de Freire, que quisimos traer como para empezar a pensar este vínculo entre los saberes espontáneos de los chicos y la intencionalidad educativa de la escuela, una experiencia que nosotros como grupo, como el equipo de sociales del Ministerio de Educación, desarrollamos a propósito de la escritura de los cuadernos NAP, que son un conjunto de situaciones didácticas, modélicas, pensadas para desarrollar diferentes temas del currículum, de los currículum, de estos saberes priorizados. Y esto que elegimos como para empezar a compartirlo con ustedes, que se retomará a partir de otros ejemplos y otras situaciones a lo largo de esta interesante cátedra, justamente es para poner en diálogo con ustedes la voz de los niños respecto de ese mundo social a partir de esta experiencia. La voz de una niña y de un niño que, bueno, al ser puestos en la situación de indagar por parte nuestra con el propósito justamente de desarrollar una propuesta de enseñanza, cuánto sabían acerca del mundo social respecto de un aspecto de la realidad social que tenía que ver con el análisis de la vivienda en distintos contextos socioeconómicos, justamente para partir de esas representaciones y comprobar, como bien decían por ahí, cuánto saben los chicos y que esos saberes, bueno, construidos de distintas formas, a partir de las interacciones de sus medios socioculturales, de lo que les haya aportado la escuela, de lo que les aportan los medios, habían acertado bastante, que después Raquel lo va a profundizar muy bien, a interpretaciones que podría llegar a ser la ciencia respecto de este asunto, y también, bueno, por supuesto, esas imperfecciones, esos intersticios, esas fisuras que la escuela acercara a estos niños como modo de complejizar esa mirada. Entonces, bueno, nosotros habíamos elegido como un modo de interrogar a los niños y preguntarles acerca de sus representaciones sociales en torno a esto que les comentaba, un modo de entrarle al tema haciendo pedimos a un arquitecto que dibujara 3 viviendas. Una es una vivienda, a ver si las podemos ver, si la podemos ampliar un poquito. Ahí está. Son 3 viviendas que, aunque la propuesta de indagación puede resultar esquemática, es decir, de hecho lo es, de todos modos resultó ser muy jugosa a la hora de ponerlos a los chicos a pensar en esta situación, con unas consignas como muy orientadas a analizar estas cuestiones, ¿no? Les habíamos preguntado, bueno, que se imaginaran cuántas personas vivían en esa casa, qué actividades hacían, en qué trabajaban, qué tipo de servicios tenían en las casas y cómo se imaginaban ellos que podían estar esas casas insertas en algún barrio, en algún lugar de la ciudad o de las ciudades. Bueno, e indagamos con 2 niños, una es Lucía, una nena de Capital Federal, y un nene Juan de la provincia de La Rioja, ¿no?